Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Clara Pastrini Green, soy compañera suya de quinto año y el día de hoy les voy a grabar la ayudantía de trastornos del hipotálamo y la hipófisis. Les pido perdón porque yo sé que ya tuvieron el seminario y que el certamen es en 2 días más, pero espero que puedan ver la ayudantía igual antes del certamen, ojalá quede más corta que otras. Y si no, la pueden ver también aquellos que se vayan a examen. También quería mencionar que esta es mi última ayudantía después de un par de años. Y los quería dejar muy invitados a todos aquellos que les apasione la docencia, que les guste poder compartir sus conocimientos, sus ganas de enseñar, que les haya gustado el ramo también, o aquellos que tal vez no les guste tanto el ramo, pero quieran seguir repasando fisiopato a través de la docencia. Es una ayudantía muy entretenida, donde no es necesario que hayan tenido las mejores notas en el ramo. Siempre se necesitan ayudantes, así que el que esté interesado, la que esté interesada, me puede hablar a mí o a Pia y a Cari, que son las otras ayudantes, y les podemos comentar un poquito más de qué se trata la ayudantía. Acuérdense que igual da puntos para el CONIS y siempre es bueno repasar los contenidos de este ramo porque sirven para cualquier otro ramo que uno tenga adelante. Sin más preámbulo, hoy día vamos a hablar harto de la hipófisis. Recordar que la hipófisis es esta estructura ubicada en el encéfalo, debajo del hipotálamo, que es comandada por el hipotálamo. Como el jefe de control aquí es el hipotálamo. Y la hipófisis tiene dos partes importantes, la adenohipófisis o hipófisis anterior. Adeno es glándula, así que todas las hormonas que salgan de acá van a estimular tanto el crecimiento en tamaño como la función de otras glándulas, como la glándula tiroidea, la TSH, la glándula suprarrenal, la ACTH, las hormonas sexuales, ahí las gónadas, la FSH y la LH, y también la hormona de crecimiento, que actúa a nivel del IGF-1. También tenemos la hipófisis posterior, que está súper conectada a nivel neuronal con el hipotálamo. De hecho, las hormonas se producen a nivel del hipotálamo y se secretan a nivel de la hipófisis, en el caso de la hipófisis posterior. Y estas son principalmente la ADH y la oxitocina. Como siempre, vamos a partir la ayudantía realizando el análisis de casos clínicos y a través de eso vamos a ir viendo los puntos más importantes de la materia. Tenemos un paciente masculino de 32 años con antecedentes de un accidente de tránsito, hospitalizado por un TEC moderado y una fractura antebrazo. Al examen físico, el paciente se encuentra soporoso e impresiona deshidratado con mucosas secas, signo del pliegue positivo y N capilar de 4 segundos. Presenta poliuria de 10 litros por día. Paremos un segundo a pensar cuánto es 10 litros por día. Desde hace 2 días. Se solicita estudio de laboratorio en el que destaca hipernatremia marcada, glicemia normal, función renal levemente disminuida y osmolaridad urinaria muy disminuida. Se realizó prueba de desmopresina y hubo aumento de osmolaridad urinaria del 70%. En base a los antecedentes y el laboratorio de este paciente, ¿qué alternativa es la más correcta? A. Se trata de un debut diabético probablemente por el estrés del accidente de tránsito. B. Corresponde a una diabetes insípida nefrogénica probablemente por necrosis tubular aguda. C. Corresponde a una diabetes insípida central probablemente por daño del tallo epofisiario. D. La hipernatremia e hipercalemia se deben a menor filtración renal por falla renal aguda. Recordemos un poco nuestra querida hormona antidiurética o vasopresina que nos viene persiguiendo desde fisio, en cardio, en renal, y también acá nos va a perseguir un poco en endocrino. La hormona antidiurética también se llama vasopresina, porque acuérdense que la ADH tiene dos receptores, el B2 a nivel del riñón, en el túbulo colector ahí, en la membrana vasolateral, y también en los vasos sanguíneos, el receptor B1, que produce vasoconstricción. Siempre importante recordar cuáles son los estímulos por los cuales se activa la ADH y aumenta la secreción, principalmente el aumento de la osmolaridad, un aumento muy discreto, recién unos por ciento ya es capaz de activar la ADH. Pero también hay un estímulo patológico cuando cae más del 10% del daño, y eso probablemente ya lo han revisado hasta el cansancio en distintos otros ramos. La ADH lo que hace a nivel del riñón es unirse a su receptor B2 que está en la membrana vasolateral y aumenta la inserción de las acuaporinas en la membrana apical, permitiendo la reabsorción de agua. Entonces lo que hace la ADH en esencia es
inhibir la diuresis, como dice su nombre, y que la orina esté más concentrada. La ADH también tiene una regulación por parte del cortisol, lo cual era bastante importante en el síndrome de secreción inapropiada de ADH, donde el hipocortisolismo producía ADH. Por lo tanto, el hipercortisolismo se relaciona con un exceso, perdón, una inactivación de la ADH. Por otro lado, la oxitocina es una hormona que tiene mucho que ver con el parto y con la lactancia, por lo tanto no vamos a hablar de eso ahora. De la diabetes insípida, que es un cuadro que hay que sospechar siempre cuando un paciente tenga una poliuria, sobre todo una poliuria muy intensa. Lo más importante a discriminar es si se trata de un problema central, donde lo que me está fallando es la secreción de ADH, o si es una falla a nivel periférico, donde lo que está pasando es que el receptor B2 no está funcionando bien. Cuando hablamos de diabetes insípida central, la verdad es que las causas primarias son tan raras que no vale ni la pena mencionarlas. Pero lo más común son tumores que compriman el tallo. Si volvemos hacia atrás, sería un tumor que en el fondo comprima esta comunicación, un tumor de la hipófisis. Pero algo bastante común son los traumatismos. Acuérdense que en todo traumatismo hay energía cinética, probablemente que involucra movimientos de aceleración y desaceleración, que es capaz de alterar conexiones nerviosas. Por lo tanto, se puede ahí también alterar el tallo y la secreción de ADH. Y como les comentaba, el hipercortisolismo también es importante. Y las manifestaciones clínicas van a ser poliuria, porque la ADH no está funcionando, por lo tanto no se reabsorbe el agua. Al no reabsorberse el agua, hay una hiperosmolaridad plasmática muy marcada y una sed intensa. Lo interesante es que a pesar de que hay una sed intensa, hay hiperosmolaridad porque es imposible compensar toda la pérdida urinaria de agua. Si las personas orinan 10 litros al día, es súper difícil volver a recompensar esos 10 litros. Piensen un día en que van a la universidad y que dice, hoy día tomé harta agua, con suerte tomaron 3 litros. Tomar 10 litros es muy difícil, por lo tanto, a pesar de que hay poliuria, a pesar de que hay sed, es clave la hiperosmolaridad y es clave la hipernatremia, que es algo que es súper importante para diferenciarlo de otros trastornos. Claramente, como estamos perdiendo tanta agua por la orina, la osmolaridad urinaria va a estar bastante disminuida. Y la clave aquí en la diabetes insípida central, que nos va a permitir diferenciarla de la nefrogénica, es que responde al uso de desmopresina. La desmopresina es como un análogo de la ADH. Acuérdense que también se ocupaba en la enfermedad de von Willebrand, porque como que exprimía, por así decirlo, el factor de von Willebrand de las plaquetas. Y esta como pseudo hormona antidiurética es capaz de compensar un poco esta falta de hormona y aumenta la osmolaridad en un 50%. Y ese es el sello de la diabetes insípida central, que responda a desmopresina. Vamos viendo un poco el diagnóstico diferencial. Esto yo creo que es lo más importante porque es donde se centran las preguntas de prueba de la diabetes insípida. Tenemos acá los valores normales de osmolaridad urinaria, osmolaridad plasmática y que no debería haber en mayor medida una gran respuesta de desmopresina en condiciones normales. ¿Qué pasa cuando tenemos poliuria? Lo lógico es que disminuya la osmolaridad urinaria. Entonces eso es algo que compartirían estos tres trastornos, la diabetes insípida central, la diabetes insípida nefrogénica, que se ve mucho en hipocalemia e hipercalcemia, que alteran el funcionamiento del receptor B2. Y también se puede ver en polidipsia primaria, que en el fondo es un trastorno de una persona que está tomando mucha agua. ¿Qué pasa con la osmolaridad plasmática? Que es clave para diferenciar una diabetes insípida de una polidipsia. En la polidipsia, la persona, a pesar de que está eliminando mucha agua, que uno podría pensar, ya, obvio que le va a subir la osmolaridad, está tomando mucha agua también, entonces eso se compensa. Y es más o menos proporcional la cantidad de agua que puede tomar para que no tenga una elevación de la osmolaridad plasmática. En la diabetes insípida no es tan así. La persona pierde demasiada agua por la orina que no es capaz de tomársela, porque son como 10 litros o más, y por eso hay
una hiperosmolaridad e hipernatremia. En una persona con polidipsia primaria sería raro encontrar una hipernatremia. Y como les comentaba, el sello de la central es que responde a la desmopresina, y en la nefrogénica el sello sería encontrar tal vez una alteración hidroelectrolítica como una hipocalemia o una hipercalcemia. Así que es súper importante en diabetes insípida, que se llama diabetes en realidad porque las personas orinan mucho, que también es un síntoma de la diabetes. E insípida porque probaban la orina y no sabía como dulce como en la diabetes mellitus, pero alteración de la glucosa acá no hay nada. Así que volviendo un poco a la pregunta, no se trata de un debut diabético, porque probablemente acá lo que está pasando es un problema de la ADH, tenemos una glicemia normal, y eso permitiría como descartar un debut diabético. Y no es una diabetes insípida nefrogénica porque esa no responde en más de un 50% a la desmopresina. Y la hipernatremia e hipercalemia no se deben a una menor filtración renal, sino que se deben a la pérdida de agua y a la hiperosmolaridad. Continuando la ayudantía, la pregunta 2 nos habla de una mujer de 48 años sin antecedentes médicos relevantes. Consulta por un cuadro de cefalea opresiva de 8 meses de evolución, localizada en la región retroorbitaria y bitemporal de intensidad variable, que ha ido aumentando gradualmente. Refiere además episodios de visión borrosa y sensación de chocar con las cosas por los lados, especialmente al caminar en lugares con poca luz. Sociofatigabilidad y deseo sexual disminuido desde hace aproximadamente un año. Mantiene ciclos menstruales aunque más espaciados. Nivel de intolerancia al frío, constipación, cirrosis, bradiciquia, pérdida de peso, náuseas, dolor abdominal, hipoglicemia y antecedentes de traumatismo. Exámenes: cortisol basal AM normal, ACTH normal, TSH y T4 libre dentro de rangos normales, FSH, LH y estrógeno bajos, e IGF-1 normal. En base a la clínica y resultados de laboratorio, ¿qué alternativa es más correcta? A. Es posible que la paciente presente prolactina elevada con galactorrea. B. El defecto del campo visual corresponde a mianopsia homónima. C. La paciente presenta hipogonadismo primario. Y D. Es probable encontrar un microadenoma no funcionante en la resonancia magnética. Haciendo un breve repaso del eje hipotálamo-hipófisis-glándula, tenemos acá en naranjo aquellas hormonas que son reguladas desde el hipotálamo, hipófisis, glándula de forma ordenada, donde el hipotálamo estimula la hipófisis estimula la glándula para que aumente la secreción de la hormona y además el tamaño de la glándula. Por eso no es raro que en el caso de que aumente la TSH tengamos bocio, porque no solo aumenta la hormona tiroidea, sino que también aumenta el tamaño de la glándula. Por otro lado, la prolactina es un poco especial, porque no es una hormona que está comandada tanto por el eje hipotalámico, no tiene como una hormona liberadora de prolactina, sino que tiene un control inhibitorio a través de la dopamina. La dopamina está constantemente inhibiendo a la prolactina, que es la hormona que produce, en el fondo, la secreción de la leche en las glándulas mamarias. Después vamos a ver lo interesante que es eso cuando se comprime el tallo, porque esta relación de inhibición dopaminérgica viaja desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Entonces, cuando se comprime este tallo, se puede ver afectada esa regulación negativa. Menos por menos, más. La TRH igual es capaz de estimular positivamente la prolactina, pero eso en rangos suprafisiológicos. Por lo tanto, quédense con la idea de que la principal regulación de la prolactina es a través de la dopamina. Cuando tengamos un trastorno primario, nos vamos a referir que el problema está a nivel de la glándula. Cuando tengamos un trastorno secundario, es un problema a nivel de la hipófisis, y los trastornos terciarios son a nivel del hipotálamo. Generalmente, cuando se habla de causas centrales, es o hipotálamo o hipófisis. Acá tenemos algunos ejemplos de cuando se produce hiperfunción, que puede ser hipertiroidismo, síndrome de Cushing, que es tener mucho cortisol, gigantismo o acromegalia. Y acá tendríamos las alteraciones que se producen a nivel de las distintas glándulas. Lo importante y el concepto acá es que como esto es un círculo de retroalimentación, cualquier cambio que ocurra a nivel de una glándula va a afectar a la otra. Entonces, se ve mejor, ahí están los ejemplos cuando hay hipofunción, en esta tabla, donde si tenemos
exceso de producción y tenemos una falla primaria, por ejemplo, un hipertiroidismo, donde lo que falla es que hay demasiada secreción tiroidea a nivel de la glándula y eso va a generar una regulación negativa a nivel de la hormona que se secreta en la hipófisis y en el hipotálamo. Y estas tenderían a estar disminuidas. Pero algo que es súper importante que tengan en cuenta es que no siempre la hormona de la hipófisis va a estar disminuida en este caso, porque podría estar normal, pero está falsamente normal, porque para un nivel tan alto, de, en este caso, hormona tiroidea, debería estar mucho más bajo la, la hormona hipofisial. Lo mismo ocurre en los trastornos por déficit. Entonces, siempre que tengamos un trastorno primario, el problema va a ser que hay mucha o poca secreción a nivel de la glándula y en el hipotálamo y la hipófisis el cambio va a ser al revés, en general. Y cuando tenemos un problema a nivel de la hipófisis, se va a ver afectada en un exceso de secreción la hipófisis y la glándula primaria, y el hipotálamo va a ser al revés. Y cuando hay un problema en el hipotálamo, está todo alterado para abajo. Pero en verdad lo más importante, cuando hablamos de adenomas en la hipófisis, es esto, es el enfrentamiento clínico. Y acá hay un esquema del Empendium que no me interesa que se aprendan todo el esquema. Lo importante es que los tumores hipofisiarios tienen dos formas muy importantes de clasificarse. Lo primero es si son tumores hormonalmente funcionantes y lo otro es que si no son funcionantes, ¿de qué tamaño son? Porque no solo la producción de hormonas produce síntomas, sino que la hipófisis, por las relaciones anatómicas que tiene, cuando aumenta de tamaño también produce síntomas que son muy molestos y pueden ser muy graves. Entonces, lo más general, lo más común son los microadenomas no funcionantes. O sea, un tumor que básicamente hace un hallazgo incidental en alguna resonancia que se haga el paciente por otra razón. De los que son funcionantes, la mayoría son prolactinomas. Y de los otros, hay hartos tumores productores de ACTH y de hormona de crecimiento. ¿Qué es importante de los tumores funcionantes? Es que todos se operan menos los prolactinomas, que responden muy bien a agonistas dopaminérgicos como la cabergoline. Todos estos se operan por cirugía transfenoidal menos ese. ¿Qué ocurre con los tumores que son hormonalmente no funcionantes? Acá lo importante es el tamaño, porque cuando son mayores a 1 centímetro se habla de que son macroadenomas. Y vamos a ver después, por el tamaño, pueden producir síntomas que comprometan el campo visual, pueden producir síntomas como cefalea y además comprimir el tallo hipofisiario. Y ahí, al comprimir todo lo que viene desde el hipotálamo, había un hipopituitarismo, o sea, todas las hormonas de la hipófisis podrían verse afectadas. Y además, la prolactina que tenía una regulación negativa desde el hipotálamo, al perder esa regulación negativa, también podría tener hiperprolactinemia, un macroadenoma que ya es mayor a 1 centímetro y produce estos síntomas. Pero no todos los macroadenomas van a producir todas estas flores de síntomas. Y ahí los macroadenomas también se operan. Los microadenomas se hace seguimiento. Veamos un poco sobre los síntomas compresivos. La hipófisis está en un lugar bastante peculiar y bien rodeado de estructuras importantes. En primer lugar está debajo del quiasma óptico. Si se acuerdan, el quiasma óptico era el lugar donde se cruzaban las fibras del nervio óptico. Eso vamos a ver después qué tipo de alteraciones visuales produce. ¿Qué más hay acá en esta zona? Está el seno cavernoso. Un seno venoso es un lugar donde confluyen venas, en verdad. Tiene un nombre muy académico para un concepto muy fácil. Y acá, esta hipófisis cuando crece, en el fondo toda la sangre que hay acá puede comprimir estas estructuras nerviosas que son principalmente los nervios que se asocian a la oculomotilidad. Tenemos acá el nervio oculomotor, el tercero, el cuarto par, tenemos el sexto par y también la rama B1 del nervio oftálmico. Y el que suele comprometerse con mayor frecuencia es el sexto par por la ubicación que tiene, que está como bien cerca de la carótida, más como sensible a esta compresión, eso está más alejado en la pared. Entonces, muy importante que tengan en cuenta que estos son síntomas
que hay que preguntar cuando sospechamos un tumor de hipófisis. Hay que preguntar la cefalea, hay que preguntar los defectos de campo visual, hay que preguntar síntomas oculares de los movimientos oculares y también de la sensibilidad de la cara por la rama B1 del nervio oftalmo. Sobre el campo visual, dado que la hipófisis está debajo del quiasma, si esta compresión que es de abajo hacia arriba es bastante intensa, se va a comprimir el quiasma y lo que se va a perder es la visión de los campos visuales temporales. Entonces la persona no va a ver hacia los lados. Pero si la compresión no es tan intensa, solo se van a comprimir las fibras de abajo del quiasma, que son las que llevan la información visual superior. Acuérdense que todo en el sistema visual es como al revés. Lo de abajo, en el fondo, es el campo visual de arriba, y lo de la derecha, el campo visual de la izquierda. Entonces, las fibras que están por debajo del quiasma son las que permiten el campo visual superior. Entonces, puede haber hemianopsia bitemporal, que es lo clásico que sale en los libros, pero cuando pasen por oftalmo, acuérdense de esto, que también puede haber una cuadrantopsia bitemporal superior. ¿Y por qué es importante esto? Porque si un paciente tiene una lesión de estas características, como la que está acá, una cuadrantopsia inferior, la compresión viene desde arriba, de una lesión quiasmática superior. Entonces no es la hipófisis el problema, sería otro tumor, y habría que sospechar otro tumor. Esa es una papita clínica no menor. Y además, como les comentaba, estos síntomas compresivos suelen ser los que se manifiestan primero, los síntomas de cefalea, los síntomas visuales. Entonces llega un punto donde se comprime este tallo hipofisiario y podemos tener síntomas de hipopituitarismo. No necesariamente vamos a tener todas las hormonas de la hipofisis afectadas, y el cuerpo es tan sabio que las que se afectan primero son las menos importantes para las funciones vitales. Entonces lo que se afecta primero es el eje gonadal, luego el eje de la hormona de crecimiento, luego el eje tiroideo y finalmente el eje adrenal. Y por contraparte, cuando tenemos un hipopituitarismo así completo, lo primero que hay que reponer para salvarle la vida al paciente son las hormonas adrenales, es decir, administrar hidrocortisona, y luego habría que administrar levotiroxina. Pero acá tenemos ejemplos de los distintos síntomas que pueden haber, y estos son los que tenemos que ir a preguntar dirigidamente para evaluar la hipofunción que puede tener un macroadenoma no funcionante, porque acuérdense que los adenomas funcionantes pueden tener hiperfunción, entonces vamos a tener todo lo contrario, síntomas de acromegalia, de Cushing, de hipertiroidismo, pero acá, cuando hay hipofunción gonadal, tenemos todos los síntomas contrarios. ¿Qué es lo importante? Que en el estudio de los tumores hipoficiarios siempre hay que hacer una evaluación hormonal para pesquisar ya sea hipo o hiperfunción, y siempre pedir la hormona de la hipófisis y la hormona de la glándula, como está en el caso clínico. Siempre hay que hacer una evaluación neurooftalmológica para evaluar el campo visual y otros síntomas neurológicos, y hacer una resonancia de silla turca, porque eso nos permite determinar el tamaño del tumor para poder definir la conducta también. Puede ser un adenoma que se puede operar, otro que se puede hacer seguimiento, etc. Sigue revisando la pregunta, vemos que esta paciente tenía síntomas compresivos. Entonces, a pesar de que tiene síntomas de hipogonadismo como la disminución de la libido, fatigabilidad, que además tenía la FSH baja y el estrógeno bajo, que nos habla de que este hipogonadismo es hipogonadotropo, por lo tanto no sería un hipogonadismo primario, sino que sería secundario, no está aislado como solo a eso, sino que también tiene estos síntomas compresivos de la cefalea y esta alteración del campo visual, que si choca con las cosas por los lados es porque no ve de los lados. Tiene una hemianopsia, anopsia es no ver, hemi es mitad, y bitemporal es de campo visual temporal. Entonces no ve de los lados. La hemianopsia homónima sería más que nada para los trastornos como de la corteza visual. Por ejemplo, la secuela de alguna CB o algo así. Entonces tenemos una hemianopsia heterónima bitemporal. Y todos estos síntomas están en el contexto probablemente de un macroadenoma que está comprimiendo el tallo y por eso está generando
un hipogonadismo en el contexto de un posible hipopituitarismo al futuro si el tumor crece más. No tiene todas las otras hormonas alteradas porque, como les dije, no se alteran todas de una y las primeras que se alteran son las hormonas gonadales. Y como está comprimiendo este tallo, otra cosa que podría comprimirse es la inhibición de la dopamina hacia la prolactina. Por lo tanto, la paciente perfectamente podría presentar galactorrea por hiperprolactinemia. Entonces, cuando tengamos un macroadenoma, siempre tenemos que preguntar por síntomas compresivos, cefalea, alteraciones del campo visual y de la motilidad ocular, y ahí ya sería algo más grave, claramente. Tenemos que preguntar por síntomas de hipofunción gonadal, hipofunción de todas las otras hormonas de la hipófisis. También tenemos que preguntar por galactorrea. Y algo que eventualmente podría haber es una diabetes insípida también por la compresión de ese tallo, pero eso ya es algo mucho más grave y menos frecuente. Y la D tampoco es correcta porque, como les comentaba, estos síntomas compresivos es raro que estén en el contexto de un microadenoma. Porque aparte, si no es funcionante, tampoco explicaría las alteraciones hormonales. Entonces, para que me bajen estas hormonas gonadales y para que yo tenga cefalea y alteraciones visuales, tiene que haber un tumor lo suficientemente grande para que genere estos síntomas compresivos. Para terminar, tenemos una paciente de sexo femenino con diagnóstico de depresión hace 10 meses, actualmente en tratamiento con amitriptilina, sin otros antecedentes de importancia. Consulta por amenorrea con fecha de última regla hace 4 meses, aunque refiere no estar segura por su uso esporádico de anticonceptivos orales. Refiere haberse hecho test de embarazo, 2 que resultaron negativos. El interrogatorio dirigido relata galactorrea desde hace 5 meses y episodios ocasionales de cefalea, que responden parcialmente a naproxeno. Se solicita estudio de laboratorio y está con la prolactina en 300 nanogramos por ml. En base a los antecedentes y el laboratorio de esta paciente, ¿qué alternativa es la más correcta? A. Esta paciente tiene indicación de resonancia magnética por sospecha de prolactinoma. B. Lo más probable es que el cuadro sea secundario al consumo de amitriptilina. C. La paciente presenta macroprolactinemia por lo que no requiere mayor estudio. Y D. De confirmarse un tumor, el tratamiento de lesiones con cirugía transesfenoidal. Cuando ustedes lean galactorrea o cuando una paciente relate que le sale leche por los pezones, tienen que asociar al tiro el concepto de hiperprolactinemia. Y la hiperprolactinemia no solo tiene esta clínica de galactorrea, sino que también de hipogonadismo hipogonadótropo, que se caracteriza por amenorrea, infertilidad y disminución del líbido. Este hipogonadismo se produce porque la prolactina es capaz de inhibir la GnRH, que es la que regulaba el eje gonadal. ¿Qué es importante de la hiperprolactinemia? Que tiene causas que son fisiológicas, por lo tanto no toda hiperprolactinemia es patológica. Por ejemplo, durante el embarazo, los estrógenos aumentan los niveles de prolactina, produciendo también una amenorrea. Eso también se mantiene durante la lactancia, por lo tanto, la lactancia también es un periodo donde al estar elevada la prolactina hay amenorrea fisiológica. El ejercicio también eleva la prolactina. El coito, a través de niveles más altos de oxitocina y de serotonina, es capaz de actuar a nivel del hipotálamo y disminuir la regulación negativa por dopamina que tiene la prolactina. Entonces, no toda hiperprolactinemia tiene una causa como un tumor o algo más grave. Y esas son cosas que hay que preguntar en la anamnesis. Pero por otro lado, otra cosa que nunca se nos puede pasar son los fármacos. Y acá los más importantes son los antagonistas dopaminérgicos, que son literal inhibir la dopamina, sinónimo de inhibir la inhibición de la prolactina. Pero no todos los antipsicóticos se asocian a hiperprolactinemia, los que más se asocian son la risperidona y el haloperidol. Pero de todas formas, tienen que preguntar de forma dirigida a los fármacos. Los antidepresivos que también puedan tener algún rol con, con la dopamina pueden asociarse, o también ocurre que hay pacientes que toman antidepresivos y además algún antipsicótico como la quetiapina para dormir, y en la combinación de ambos puede producir galactorrea. Así que los fármacos son cruciales en la anamnesis de una paciente o un paciente también que tenga galactorrea. Y otra etiología que no se nos puede olvidar nunca es que el problema sea a nivel hipoficiario por un prolactinoma fundamentalmente, pero también puede ser un macroadenoma que comprima el tallo y ocurra todo lo que ya hemos hablado antes, que se pierde esta inhibición de, de la dopamina a través del tallo hipoficiario,
Pero además habrían otros síntomas y no solo este hipogonadismo y hipogonadotropo, podrían haber síntomas compresivos y síntomas que puedan implicar la alteración de otras hormonas que libera la hipófisis. Acá tienen toda la lista de todos los exámenes que podrían pedir. Por ejemplo, siempre se pide una beta para descartar embarazo, se piden pruebas hepáticas, se piden pruebas de función renal, se puede pedir también una ecografía para el estudio de ovario poliquístico, pero cuando estamos sospechando algún tumor, sobre todo si hay síntomas compresivos o ya vamos a ver con ciertos niveles de prolactina, siempre hay que pedir una resonancia. Acá tienen los niveles normales plasmáticos de prolactina. Como pueden ver, los niveles plasmáticos son súper importantes para determinar la etiología, porque cuando son bajos, generalmente se debe a causas secundarias como los problemas hepáticos, problemas renales. Y también a macroprolactinemia. ¿Y qué es la macroprolactinemia? Es que se juntan o se dimerizan moléculas de prolactina que se acumulan, pero no tienen mucha actividad biológica, por lo tanto sería una hiperprolactinemia bastante oligoasintomática. Por ejemplo, sería raro que tuviera galactorrea, sería raro que tuviera mucho hipogonadismo. Pero cuando ya tenemos niveles entre 100 y 150, hay que ir sospechando que se está dañando el tallo hipofisiario, o sea, puede ser un macroadenoma. Y si los niveles son muy altos, es un tumor funcionante que produce prolactina. No necesariamente un prolactinoma es un macroadenoma, sino que puede ser un microadenoma, pero que produce mucha hormona. Y acuérdense que siempre que estemos sospechando un tumor que secreta hormonas o que se asocia a hipopituitarismo, hay que evaluar todo el eje. Y también se pide esta resonancia para evaluar la presencia o no del tumor. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Que tenía galactorrea, que tenía también esta cefalea, que no responde a naproxeno, y que usaba amitriptilina. La verdad es que la amitriptilina no tiene mucho rol como fármaco que se asocia a hiperprolactinemia, pero si hubiera tomado risperidona, ahí probablemente sí. Todos los que interfieran con la dopamina, acuérdense, que la dopamina tenía distintas vías neuronales y una de esas era la turoinfundibular. Otro detalle importante es que ella tenía una prolactina en 300, y eso ya es un nivel muy alto como para que sea un macroenoma que comprima el tallo y ya estaríamos pensando en un tumor funcionante, por lo que habría que pedir sí o sí una resonancia. Y afortunadamente el prolactinoma es un tumor que responde de forma excelente a cabergolina, o sea, agonistas dopaminérgicos. Por lo tanto, acá el tratamiento de elección no sería la cirugía transesfenoidal, sería el tratamiento médico. Y como les decía, con esos niveles de prolactina, la macroprolactinemia no se sospecha, se sospecha con niveles más bajos. Además, ella tenía altos síntomas y la macroprolactinemia suele ser oligoasintomática. Así que, resumen de hiperprolactinemia, siempre sospecharla con galactorrea, descartar causas fisiológicas, preguntar los fármacos, tener pendiente enfermedades sistémicas y descartar macroadenoma que comprima el tallo o un prolactinoma. Espero que le haya servido la ayudantía. De nuevo pido perdón por enviarla tan tarde y ojalá la puedan ver aunque sea en por 3 en YouTube. Y cualquier duda que tengan nos pueden contactar por Instagram.